Mira, Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, a continuación vamos a conversar como todas las semanas con Vladimiro Mujica, presidente de Benamérica, en esta nuestra alianza con esa organización y con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Mayor Petit, con el Mirador Mundial de la Diáspora y con el diario La Faena en la Isla de Margarita. Vladimiro, debo comenzar con una inquietud. Recibí una información de que hoy Venezuela, en casi todas partes, menos en Caracas, amaneció inundada de algunas pintas en las paredes, donde la gente dice, yo no voy a votar porque ya el mundo ganó. Entonces, eso se alinea más o menos en lo que nosotros hemos estado pensando que pudiera ocurrir de manera eh, diáfana frente a la actitud que la población pudiera asumir para sacudirse de alguna manera, pues, esta marramucia que se ha querido montar electoralmente, ¿no? Y yo no sé si lo están viendo así los partidos que están en la plataforma, si algunos de los partidos que están allí, que por alguna razón se inscribieron, pero pudieron haber percibido que fue un error. Algunos han estado debatiendo eso. O sea, ¿qué sabes al respecto? mira, yo creo que allí está el tema que ya discutimos la vez pasada de, de que, bueno, y en principio yo creo que se cometió un error político. A su vez, yo creo que es importante entender que, bueno, en principio la gente tiene el derecho de votar o no votar y tiene la decisión de votar o no votar, ya no hablando de los políticos, sino de la gente. Bueno, el Sí, llamado que hizo María Corina y el y que es muy importante, bueno, es llamando, precisamente expresando eso que tú estás diciendo, que es, eh, yo no participo en una elección porque ya se tomó una decisión y esa decisión no se respetó. Y bueno, eso es parte de lo que tendría que haberse discutido, pero que evidentemente dentro de ciertos actores de la política en Venezuela no hay ninguna disposición de discutirlo. Y se va entonces a ese proceso corriendo el riesgo de que la participación sea minúscula. Entonces, claro, la declaración de María Corina es muy inteligente en ese sentido, la dirección de señalar que el gobierno se va a estar enfrentando a una derrota porque la participación va a ser minúscula. Entonces estás convocando un acto electoral con participación muy pequeña que en principio evidencia el rechazo de la población a ese acto. Esa es la parte, bueno, si tú quieres, esa es la parte positiva de todo ese análisis. Luego está la parte negativa que tiene que ver con el autoritarismo del régimen, que ellos pueden perfectamente intentar hacer lo que hicieron con la elección el referendo pasado sobre el Esequibo, que evidentemente falsificaron los resultados electorales y dijeron que habían ido a votar 10 millones de personas, cuando en realidad toda la evidencia en los centros es que ahí había habido una participación sumamente reducida. Entonces, esas son las realidades tan complejas que tenemos. Es decir, por un lado, claramente nosotros tenemos razón, la gente que señala aquí ocurrió un proceso electoral, se expresó la voluntad popular, esa voluntad popular se desconoció, se violenta el principio mismo de existencia de soberanía de la nación. Todo eso es cierto, pero seguimos en una situación en la cual el régimen no las tiene todas consigo, tiene una vocación de totalitarismo y de violentar las reglas del juego democrático que hasta ahora no ha no ha tenido freno. Y bueno, de este lado está toda esta discusión sobre cuál va a seguir siendo la respuesta de la oposición. Y uno esperaría que fuera una respuesta unificada. Sin embargo, eso no termina de ocurrir en los términos que tiene que ocurrir por mil razones. Y seguimos entonces en esta ecuación tan delicada donde necesitamos el apoyo internacional, necesitamos primariamente el apoyo de los Estados Unidos
pero no solamente a los Estados Unidos, también necesitamos el apoyo local en Latinoamérica, que se pueda conseguir para esto, y en Centroamérica, y que esto vaya aumentando hasta convertirlo en una presión creíble, en una amenaza creíble, y no me refiero a amenazas militares, me refiero a una amenaza de supervivencia en el entorno internacional. De soberanía, vamos a decir, de verdadera Sí, soberanía, pues. que hasta ahora ha sido, bueno, no se ha logrado, pues. Y entonces lo que tú señalas, Venezuela, yo estaba conversando con un amigo que me acaba de decir que en vez de 5 días ahora se trabajan 3 por el tema de la luz. Entonces, en un país donde se trabajan 3 días a la semana por el tema de la luz, entonces aparecen estas pintas diciendo ya yo no las he visto, estoy Sí, yo tomando la lo que tú recibí, estás diciendo. inclusive la publiqué Sí, una. sí, sí. Tengo información de alguien bien creíble que me dijo que es así a nivel nacional, que en Caracas no, tal vez, porque bueno, ahí la persecución y la vigilancia de la gente es extrema, ¿no? Por Sí. parte del régimen. Pero fíjate, Vladimiro, es que de alguna manera esto hacía prever que pudiera haber desembocado y está ocurriendo en esta actitud de la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque es que la gente se ha dado cuenta que ese pronunciamiento partidista normalmente lo ha sostenido un líder de cada organización. Son partidos que no, si tienen una directiva, no se muestran frente al público, no se reúnen, no convocan a sus dirigentes regionales, municipales y locales para en un foro abierto o en una reunión abierta, una convocatoria plena, decir nosotros no vamos a votar, sino el líder y un solo líder que tiene una aspiración electoral porque se ha inscrito para algo, es el que habla a nombre de un partido que no sabemos ese partido a cuáles de los ciudadanos representa, tampoco, ¿no? Sí, pero mira, José Antonio, Y lo ya, mismo que sectorialmente también lo hemos sí, hablado mucho. ese tema, mira, ese tema ya lo analizamos en detalle la semana pasada. Son realidades que terminan por ser mezcla de tristes y muy complejas porque alguien me mandó una nota sobre un escrito que hizo hace unos días sobre un discurso de Lincoln cuando aceptó la candidatura del Partido Republicano, por cierto. Mucha gente se confunde y cree que Lincoln era del Partido Demócrata, Lincoln era del Sí, Partido Republicano. Y cuando Lincoln aceptó esa nominación, señaló que una casa que estaba dividida contra sí misma no podía sobrevivir. Él se lo llama el discurso de la casa dividida. Claro, Lincoln en ese momento se estaba refiriendo al tema de una amenaza estructural para la sobrevivencia de los Estados Unidos, que era el tema de la esclavitud. Pero es un mensaje que si tú lo adaptas a las circunstancias actuales, esto fue un escrito de Isabel Pereira que me lo mandó. Eh, entonces, tú te sigues haciendo esta pregunta, que es, nosotros estamos enfrentados a un adversario que ha secuestrado la soberanía de la nación y sin embargo nosotros seguimos actuando con divisiones, independientemente de que apareció un candidato que reunió el respaldo mayoritario de la población. Entonces te preguntas, ¿hasta dónde pretendemos nosotros seguir con eso? ¿Ves? ¿Y cómo nos ven de afuera con eso? Porque mucha gente no tiene contacto con mucha gente de afuera y se preguntan, bueno, ¿y qué es exactamente lo que están haciendo los venezolanos? Porque lo que está haciendo María Corina está clara. Ahora, lo que están haciendo los otros sectores en todo ese contexto de enfrentamiento a un régimen con este grado de autoritarismo es muy confuso, por decirlo menos. sí. Y es una realidad, entonces, bueno, yo como te dije la vez pasada, estoy consciente de esa realidad. Creo que se cometió un error en ir de esa manera a las elecciones. No lo quiero transformar en un concurso de descalificaciones, pues no tiene ningún sentido. Creo que la ruta que tomó María Corina de señalar que pobres resultados electorales terminaban por ser una nota de advertencia adicional al régimen, de que la gente no les cree y que no va a ir a las elecciones,
Y mientras tanto, bueno, se siguen definiendo cosas que son muy difíciles de pronosticar. Está claro que el régimen no las tiene todas consigo y está claro que de este lado se va definiendo cada vez más una estrategia que combina esta historia del apoyo internacional con lo que se haga dentro de Venezuela y con la fractura del régimen de Maduro, el tema este de la operación Guacamaya, que independientemente de que el gobierno ahora pretenda ignorarla, fue una señal muy importante de que ellos no son invulnerables y que no solamente no son invulnerables, sino que eh, la debilidad le viene de su propio entorno interno. Una demostración adicional de debilidad es lo que hicieron con la suspensión de los códigos QR en las Ajá, actas electorales, exacto. porque esa suspensión en lo que se traduce es que ellos están reconociendo que les ganaron la partida en la elección presidencial porque los testigos de mesa, incluidos muchos que inicialmente fueron nombrados por el régimen, o inclusive funcionarios del Plan República, permitieron que se tomaran las fotos de los códigos QR y con esa información se accedió a las actas sin que ellos tuvieran ningún control. Entonces esta vez eliminaron esa fuente de información, de modo tal que la única ruta para tener actas es tener el acta física, Sí. que por supuesto constituye una forma de dificultar cualquier proceso de auditoría en tiempo real. Sí, hay una cosa que me llama también muchísimo la atención y es que a estas alturas ellos están diciendo que ya todas las mesas están atendidas, debidamente servidas con el material electoral. Antes eso lo publicitaban y mostraban y filmaban los operativos de entrega, de instalación, de juramentación de los miembros de mesa. Nada de eso ha sido visibilizado todavía hasta el día de hoy. Entonces no sé bajo qué esquema. Bueno, pero eso que tú estás diciendo, que es verdad, en la escala de las grandes decisiones que esto conforma, esto lo que es o sea, es gravísimo lo que tú estás diciendo, pero en la batalla general es un detalle, porque es una violación más al proceso, es una Claro. violación más, pero fíjate que te digo, una violación más, la violación mayúscula es la violación a la soberanía popular, esa es la violación, ese es el entramado macro de todo esto. Todas las otras cosas que hacen, aterrorizar a la gente, asustar a la gente para que no acepten ser miembros de mesa, eliminar los códigos QR, no publicitar la información adecuadamente, como tú estás diciendo, terminan por ser elementos pequeños comparados con el acto de violación mayor. Pero bueno, claro, hay que denunciarlos igual, pero por supuesto no tienen, es decir, en presencia de una acción tan brutal en contra de la soberanía, todas estas otras cosas terminan por ser detalles esperados, violaciones esperadas, sinvergüenzuras esperadas, ¿sí? Sí, sí, no, sin duda. De todos modos, tú tienes el convencimiento de que faltarían en los días que quedan, muy pocos ya, que sectorialmente también haya pronunciamientos como los que se están viendo en las pintas en la calle, que los sectores gremiales, sindicales, levanten su voz a diferencia de los partidos y digan que no van a votar de verdad, verdad, y la gente dé la cara. ¿A dónde van a meter a tantos venezolanos que se nieguen? Yo no tengo convencimiento de que eso pueda pasar. Si eso pasa, eso va a tener un impacto político importante. Y no tengo el convencimiento porque veo que todavía hay una división importante entre los factores de oposición. Entonces hay gente que no está dispuesta a dar ese paso y organizaciones que no están dispuestas a dar ese paso. Pero sería altamente deseable que la oposición tuviera una posición unificada respecto a todo esto. No creo que vayamos a llegar a eso, lamentablemente. Y entonces, bueno, lo único que queda es admitir que tú tienes un liderazgo que fue seleccionado por el pueblo y que ese liderazgo está marcando una pauta y que sin entrar a condenar explícitamente a individuos, porque no se trata de eso, se trata de señalar que se cometió un error político y bueno, esperemos, no sé cuán caro vamos a pagar el error, pero ojalá, no sé, lo que tú dices yo no creo que vaya a ocurrir en estos días, realmente. No creo que vaya a haber una manifestación de sindicato de alta envergadura, porque en este momento el otro problema es que hay un miedo muy importante en la gente y la gente no quiere participar en actos que evidencien su identidad.
Y entonces eso hay que respetarlo, hay que entenderlo también. Fue lo que pasó en Cuba después de los actos de protesta de hace 2 años, que después la gente ya no quiso salir más, después que metieron a la cantidad de gente que metieron presa arbitrariamente. Entonces en Venezuela hay una situación de temor respecto a las medidas de represalia que ya está tomando el gobierno, no que va a tomar, sino que ya las está tomando, y que nuevamente impone la pregunta de que es necesario actuar. No, no es el tema de la unidad ficticia, porque es que sí, eso tampoco tiene ninguna Sí, bueno, significación, sino que frente a un adversario de estas características, tú necesitas una estrategia bien definida y seguir esa estrategia bien definida, y eso es lo que ha estado tratando de hacer María Corina y el mundo, y además con un mandato para hacerlo. Pero bueno, bueno. De todos estamos modos, donde, estamos claro, donde estamos. sí, de todos modos, bueno, vamos a estar muy pendientes. Quisiera decirte cosas mucho más optimistas, pero No, no, es que no lo podemos hacer en la circunstancia actual. Lo que estamos aquí aspirando es que de alguna manera, por algún lado, la voluntad popular, que es quien tiene la soberanía, o sea, se ponga de manifiesto en una forma mucho más notoria y más evidente. Las pintas indican algo, pero para mí todavía no, tampoco es sí, sí, es sí, el todavía sí, eso no tiene la fuerza claro, de un movimiento activo de resistencia civil, no la tiene, no la que es tiene, lo no. que esperaríamos que Yo existiera. lo tengo clarísimo, yo lo tengo clarísimo, por eso traje el tema para conversarlo contigo, porque yo sé que ocasionalmente tú hablas con dirigentes partidistas, con otras organizaciones, y Sí, perteneces a Benamérica, pues que allí confluyen también muchos criterios y puntos de vista profesionales y técnicos que evalúan estas cosas y trabajan con las estadísticas y las encuestas en la mano. Entonces, en la última encuesta que a mí me llegó dice que apenas un 27% en las encuestas que se hacen a sotovoce sí, están diciendo que irían a votar, solo el 27. Quiere decir que de sí. alguna manera es Sí, son evidente que unos, el régimen son tiene un unos, rechazo monumental. son unos números ridículos, Sí, realmente. sí, Sí. pero bueno, de todos modos, Bueno, pues yo te agradezco mucho tu tiempo de hoy, pero no te me no vayas, que vale. yo voy a parar la grabación para hacerte un breve comentario. Ok.